Siguiendo con los cursos de telecapacitación de los jueves científicos, hoy día 13 de octubre del 2022 tenemos como ponente internacional al doctor Aldo Miguel Mesa Guamán. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y es médico residente del quinto año de la especialidad de urología del Hospital Universitario de Navarra, Pamplona, España. El tema que va a tratar el doctor Aldo Mesa es ectopia ureteral. También debo mencionarles que el registro de asistencia se hará mediante el link que se encuentra en la ventana del chat. Doctor Aldo Mesa, buenas tardes y bienvenido. Puede continuar. Buenas tardes con todos por ahí, por Lima. Es un placer saludarlos y agradecer al instituto por invitarme a dar una charla de una de las cosas que tanto me apasiona, que es la urología. Entonces, todo el desarrollo del aparato genitourinario. En principio empezamos con el desarrollo del conducto mesonéfrico que está marcado aquí en verde. Vemos también una estructura que se llama la gónada primordial, y vemos el ureteral que suele aparecer alrededor de la cuarta semana. El tema de la embriología de las gónadas, que alrededor de la sexta, séptima semana empieza el cambio, ¿no? El ascenso de lo que sería el metanefros. En este caso vemos que el uréter ectópico, que va del pilón superior hacia la vejiga, y casi siempre va asociado a un ureterocele, que no es más que una membrana que cubre la salida del uréter, en este caso del pilón superior, generando un efecto obstructivo, sobre todo, como les digo, a la parte superior del riñón. Mientras que la parte inferior suele desembocar un poco más arriba, un poco más craneal, a la vejiga, y suele tener otras características. Y de esto mismo vamos a hablar. Del uréter que va al pilón inferior, suele tener un recorrido, el uréter en general suele tener un recorrido intramural dentro del espesor de la musculatura ureteral, y dependiendo del nivel en el que se implante en la vejiga, pues dará una clínica diferente. En el caso de este punto, del punto A, pues el uréter tendrá muchísimo mayor recorrido, perdón, tendrá muchísimo mayor recorrido digamos, en el espesor de la pared vesical, con lo cual, mientras la vejiga aumente de tamaño o aumente de volumen por la cantidad urinaria o el débito urinario que pueda haber, estas fibras, pues, de alguna manera se elongan y generaría un efecto de válvula, evitando de que la orina que esté almacenada en la vejiga refluya en el uréter. Naturalmente, si hay menor cantidad de fibras musculares, como en el caso de este punto B, es decir, no tendríamos tanta cantidad de uréter dentro del espesor de la pared vesical, habría una mayor probabilidad de reflujo, y mucho mayor, como en este punto C, cuando la cantidad de uréter en la espesor de la pared vesical es incluso menor, ¿no? Y hay mayor probabilidad de reflujo. Entonces, en conclusión, el uréter superior tendrá un efecto obstructivo por generalmente la localización, en este caso la localización vesical, y está asociado a un ureterocele. En el pielón inferior generalmente es más craneal y tiene mayor probabilidad de reflujo ureteral. La localización de cada uréter está determinada por la regla de Weger-Meyer, que explica básicamente lo que les he comentado hace un momento, que la inserción del uréter que va al pielón superior siempre más caudal, con una inserción también medial, mientras que el pielón inferior tendrá una inserción más craneal y más lateral. Esto nos sirve principalmente para determinar o tener un plan respecto a una intervención quirúrgica. Por ejemplo, en nuestro caso, ser una intervención endoscópica, una ureterorenoscopía, para ver la vía urinaria superior como inferior. Si queremos ubicar un meato ureteral,
tendremos que utilizar la regla de Weger-Meyer en caso de una duplicidad completa para poder entrar en el uréter correcto y buscar la lesión, en este caso, las consecuencias de tener esto, reflujo, que principalmente da una clínica de infecciones urinarias, en ocasiones cólico-renal, dependiendo del grado de reflujo que haya. Por otro lado, cuando tenemos el pilón superior, pues vemos en la ecografía, en este caso, que vemos un pilón superior hidronefrótico, lleno de orina, con una cortical muy débil. En este caso es un riñón que no está funcionando del todo bien y podemos perder parte de la funcionalidad renal por este caso, en estos casos, si es que no se diagnostican oportunamente. En la vejiga, como les comenté, puede haber asociado a un ureterocele que en este caso en la ecografía se vería de esta manera. Es una lesión muy similar a una lesión quística con paredes finas, pero que se ve una continuidad. En este caso vemos esta foto, una continuidad que sería el propio uréter. Naturalmente la continuidad sería hasta el pielón superior. Que usar el ecógrafo es importante. Yo creo, y nosotros de la ecografía, para nosotros en urología es como usar un estetoscopio para un internista, por ejemplo. Realmente lo tenemos muchísima información. Y creo que si tienen la oportunidad de poder practicar, ver imágenes sencillas, no ser radiólogos, pero sí que el diagnóstico diferencial o tanto el diagnóstico final, creo que es una herramienta bastante importante. Menciona anómala. En este caso, anómalas que está, por ejemplo, es en el recto, en el propio útero, en la vagina, a diferentes niveles, en la propia vejiga, en el cuello vesical o incluso en la vagina. En los varones ocurre también a nivel ureteral, en la uretra prostática, en el recto o incluso en las vesículas seminales. En este caso nos ha venido por un problema en unos momentos. Relacionada, pues, infecciones urinarias a repetición o de manera incidental en asociación con una insuficiencia renal y probablemente una imagen ecográfica sospechosa de una hidronefrosis, ¿no? Cuando van creciendo y en edades ya prepuberales, probablemente el principal problema, la principal molestia que sugieran sería la incontinencia urinaria, ¿no? Incluso la enuresis es una clínica, es un síntoma que realmente siempre cuentan estos pacientes, ¿no? En cuanto a los varones, principalmente infecciones urinarias o al nivel de vesícula seminal, tienen episodios como prostatitis, que son bastante infrecuentes en la infancia, pero que en este tipo de pacientes, principalmente ecográfico, para determinar el grado duro, ver a cuánta función renal podremos aspirar. Luego, un renograma, que realmente es una prueba objetiva, que la funcionalidad de cada riñón. Y finalmente la resonancia magnética, que es el estudio, digamos, el gold estándar para un estudio anatómico adecuado, dependiendo también del grado de hidronefrosis que pueda haber y de la funcionalidad de tu ureteral, que puede ser óptico. En mi centro lo hacemos en Miami, que lo hacen de manera robótica. Igual, que es lo que hacemos en mi servicio, de manera laparoscópica. Hay otro tipo de drenaje, que es lo que se busca con esto, es drenar la orina que hay en el pielón, de este modo recuperarla, laminar haciendo un reimplante y poder tener mejor función renal. En el caso de que tengamos un remanente renal que no tenga prácticamente función, podríamos pensar en una nefrectomía parcial o directamente una heminefrectomía. Luego, hay otros casos en los que se puede hacer una uretropielosis. En lugar de reimplantar el uréter en la vejiga, lo anastomosamos a la pelvis renal del pielón inferior o al uréter, ¿no? Ser ureterostomía. Esta es una foto que hicimos al compañero de aquí, que es el doctor Castellán.
en Miami Children's, y como os comenté, lo hacen de manera robótica. Es el caso de una mujer en el hospital que acude a consulta por episodios de incontinencia urinaria de esfuerzo, que se diagnosticó hace 30 años, pero que de hace 10 años inicia con múltiples tratamientos anticolinérgicos y antimuscarínicos que no termina de responder adecuadamente, ¿no? Al examen físico vemos que hay un cistocele y además un recto. Examen con el espéculo vemos una lesión que no nos queda del todo claro, y al momento de retraer un poco el cistocele vemos que se trata de un probable orificio meato ureteral. Hicimos una cistoscopía en la consulta y vemos que el izquierdo sí que está un poco más elevado de lo verdad. Entonces diagnosticamos con una posible duplicidad ureteral, con la resonancia magnética en el que vemos una inserción del uréter en vagina con hidrógeno. Necesitamos una gamografía renal en la que observamos eso, un diferencial del riñón izquierdo del 22,7%. Vemos que tras la administración de furosemida, la respuesta no es adecuada y que por lo tanto mantiene una curva que podría ser compatible con una obstrucción. El tratamiento que se planteó fue un tratamiento quirúrgico con un reimplante ureteral laparoscópico, un modeling por un uréter realmente engrosado, tenía un calibre importante. La paciente se fue de alta a las 48 horas, retiramos la sonda vesical a los 5 días y el catéter doble J al pilón superior izquierdo en los 10 días posteriores. A los 6 meses, esto ha sido un caso, la paciente mejoró significativamente su calidad de vida, dejó de usar compresas que venía usando a mojar la ropa interior, y la paciente actualmente está bien, no ha tenido mayores complicaciones y se ha curado de esta. Bueno, eso ha sido en cuanto al tema del uréter ectópico. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Sí, un par de preguntas, por ahí de repente otra más, o un comentario, ¿no? En cuanto a la pérdida de orina, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué la mujer pierde orina y en el varón no es tan frecuente? O sea, no pierde orina. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a la ectopia ureteral? Sí, efectivamente, ¿no? En las mujeres, pues, o en el varón, el esfínter, todas las ectopias ureterales que hubiera van por arriba del esfínter externo, lo cual impide la pérdida de orina, que es diferente a la implantación en la mujer, que puede estar a nivel de la vagina o a nivel por debajo del cuello del vesical, pero que no va a tener el esfínter estriado como lo tiene en el varón. Una preguntita más, y si tenemos una paciente, mujer, con un prolapso, porque a veces así hay como hay ureteroceles que terminan en la vejiga, provenientes del pielón superior, eh, a veces se pueden prolongar estos ureteroceles hasta la uretra, ¿no? Tomando otro nombre que son los secureteroceles. Cuando hay prolaxo de estos secureteroceles, porque a veces pueden llegar a la emergencia, ¿qué conducta debemos tomar? Bueno, principalmente hay que ver la causa, por qué viene a urgencias, ¿no? Principalmente cuando vienen este tipo de pacientes, es probable de que hay una obstrucción, tanto por el prolapso como por la propia ureterocele. Lo que hacemos nosotros es una evaluación integral. Tenemos que descartar de que no haya una hidronefrosis asociada. Hacemos una ecografía nosotros mismos, vemos si hay una infección o no hay una infección, y en el caso de que hubiese una infección asociada a una hidronenar ese pilón superior, para de esta manera garantizar el drenaje que hacemos. Puede ser con un catéter ureteral endoscópico, un doble J, o si es que fuese imposible por el tema del ureterocele, hacer de urgencia colocar una nefrostomía directamente
al pilón superior. ¿Y qué hacer con ese prolaxo del ureterocele que sale a través del meato ureteral, perdón, del meato uretral? Perdón, no escuché bien, por favor. ¿Me puedes repetir la Hemos pregunta? tenido casos en los cuales puede ser el ureterocele o el secureterocele sale a través del meato ureteral. Uno lo ve como si fuera un prolaxo vesical. O Ujú. sea, Ah, ok, ¿qué entiendo, conducta entiendo. tomar en ese momento? Porque a veces Pensé que llega la era emergencia urgencias. ya con el ureterocele afuera, se sale a través del meato. Bien. Normalmente la conducta sería igual. El problema es para luego corregir el secureterocele, que reimplante o una desinserción tratando de retirar o quitar esa zona que podría ser estenótica. De urgencias, lo que comenté previamente, ¿no? Tratar de drenar la orina en caso fuese un tema de cólico, un tema infeccioso. Una vez resuelto un problema urgente, drenada esa orina que puede estar infectada, sabiendo de que tenemos esta patología, podemos intentar en un momento más programado tratar de arreglar eso con un reimplante o tratar de hacer nosotros también tenemos una unidad pues, en el caso de que solamente haya un ureterocele, tratar de destechar este tipo de lesiones, pero si vemos de que es muy grande y que está muy comprometido el uréter distal, lo que optamos es directamente por un reimplante laparoscópico. Sí, ok, muchas gracias. Eso es lo importante, ¿no? La idea es drenar esa tumoración, ese ureterocele que se prolaxa. Puede ser punzándolo o cortándolo también, ¿no? Para que drene y luego eso se puede retraer solo, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Porque a veces puede llevar a la sala de urgencias este tipo de pacientes y tomar una decisión en el momento, ¿no? ¿Y alguna teoría en cuanto a la aparición del ureterocele a nivel de la vejiga? Bueno, no hay nada realmente claro, ¿no? Todo está en asociación al tema de migración ureteral, pero que sea algo totalmente demostrado, creo que no existe nada. No sé si manejan, yo no, al menos no conozco nada, alguna teoría fehaciente de que sepamos la causa exacta. No sé si por ahí alguno sabe de algo de esto. Sí, efectivamente, no hay algo determinado o algo que explique realmente la aparición del ureterocele, ¿no? Existen teorías, antiguamente, hasta los libros de algunos años, se explicaba de la teoría de Schwalla, ¿no? Que mencionaba que había una membrana que ocupaba o que cubría, mejor dicho, toda la vejiga, toda la mucosa vesical, y conforme avanzaba la edad gestacional, esto se iba reabsorbiendo progresivamente y algunas veces se reabsorbía en forma incompleta, pero eran teorías, eso no está todo explicado, ¿no? Pero que trata de explicar o dar una idea de por qué se formaba el ureterocele, ¿no? Entonces atribuían que esa membrana tenía una reacción incompleta. Por lo tanto, tapaba el ureterocele, sobre todo el ureterocele ectópico, porque la regresión era de la parte caudal hacia la parte, perdón, de la parte cefálica hacia la parte caudal, o sea, de la parte superior de la vejiga hacia el cuello de la vejiga. Por eso es que siempre se quedaba dentro del uréter ectópico. Entonces, pero son teorías, no son manejos que se han dado, pero por lo menos algo que No tratan de es explicar esto. exactamente, ¿Algún comentario más, por favor? exactamente. De mi parte, eso es todo. Simplemente eso. Creo que de esta charla una de las cosas que quiero comentarles y que les invito a que hagan permanentemente si tienen la posibilidad de usar la ecografía para su práctica médica habitual, que lo hagan, que es una herramienta fabulosa y que no causa ningún tipo de daño al paciente y les aporta muchísima información. Es uno de los
mensajes principales que quiero dejar. Claro, sí tiene razón. Yo creo que es importante tener un ecógrafo a la mano, ¿no? Como lo mencionó, es como el médico tener un estetoscopio para poder examinar los pulmones, el corazón, ¿no? La ecografía en la consulta urológica es importante, sobre todo para poder determinar en el momento, podernos ayudar desde el punto de vista de diagnóstico eh, anatómico, desde el punto de vista por imágenes, qué es ante qué estamos, ¿no? ¿Qué cosa es lo que presenta la vía interna urinaria? Y eso es lo que realmente debería hacerse en la consulta urológica como parte del examen clínico de un paciente pediátrico. ¿Algún comentario más, por favor? Gracias. Ok. Bueno, doctor Aldo Miguel Mesa Guamán, muchísimas gracias por su excelente presentación y le agradecemos su colaboración desde del Hospital Universitario de Navarra. Muchas gracias, muy amable. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por su atención y espero que les haya servido. Un saludo a Yo todos. creo que sí, muchísimo. Muchas gracias.